¿Por qué no hay más países árabes de Oriente Medio que acojan a refugiados palestinos? El inicio de una nueva guerra entre Israel y Hamás ha hecho temer que millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza se vean obligados a convertirse en refugiados. Pero a pesar de que Gaza comparte frontera con Egipto, el gobierno egipcio descartó casi de inmediato cualquier posibilidad de aceptar refugiados palestinos. De hecho, Egipto está construyendo actualmente un muro fronterizo con Gaza, aún mayor que el que tiene en la actualidad. Ahora, muchos observadores externos se han preguntado por qué Egipto, una nación de mayoría árabe e islámica, rechazaría al pueblo palestino. Y por supuesto, muchos han señalado que puede servir a los intereses políticos de muchas naciones árabes negarse a aceptar a los refugiados palestinos porque les permite luego culpar a Israel de cualquier tipo de crisis humanitaria que se produzca. Pero la cosa es que, históricamente, muchas naciones árabes han aceptado refugiados palestinos. Y puede que por eso Egipto no quiera hacerlo ahora. Por ejemplo, en el año de la Guerra del Golfo, el gobierno kuwaití expulsó a casi 300.000 palestinos tras la Primera Guerra del Golfo. Y esto representaba un asombroso 18% de toda la población de Kuwait. ¿Cuál fue la razón? La Organización para la Liberación de Palestina había apoyado la invasión de Kuwait por Saddam Hussein un año antes. Y este apoyo no hizo más que crecer después de que Irak empezara a atacar a Israel con cohetes durante toda la guerra. Tras la liberación de Kuwait, el gobierno consideró a gran parte de la comunidad palestina cómplice de la ocupación iraquí de su país. Y como respuesta, casi todos los palestinos fueron deportados en pocos meses. Y no era la primera vez que ocurría algo así. Décadas antes, los grupos palestinos que operaban en Jordania habían llegado a pedir abiertamente el derrocamiento de la monarquía jordana tras la Guerra de los 6 días. Por aquel entonces, la OLP mantenía su propio ejército independiente en suelo jordano y utilizaba esa fuerza armada para sembrar el caos. Bandas armadas de militantes de la OLP recorrían la capital, Amán, robando a familias y comercios con el fin de recaudar ayuda financiera para la guerra de desgaste contra Israel. Cuando los miembros de la policía y el ejército jordano intentaron defender a sus ciudadanos de estos ataques, fueron atacados y asesinados. La red política palestina funcionaba como un estado dentro del estado, y los militantes utilizaban repetidamente Jordania para lanzar cohetes contra Israel. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, de ideología marxista-leninista, llegó incluso a secuestrar varios aviones y desviarlos a un aeródromo controlado por los palestinos en Jordania, donde retuvieron a los pasajeros como rehenes. En septiembre de ese año, el ejército jordano ya estaba harto. Estalló una guerra a gran escala con la OLP, y después de 10 meses de lucha, los palestinos fueron expulsados del país. Sin embargo, como regalo de despedida, un grupo terrorista palestino conocido como Septiembre Negro asesinó al primer ministro jordano. Por desgracia, la historia no termina ahí, porque la OLP se trasladó entonces a Líbano, donde se alió con movimientos marxistas y socialistas que pretendían derrocar al gobierno conservador cristiano maronita de Líbano. La presencia de miles de militantes palestinos inundando el país desestabilizó por completo Líbano y sumió a toda la nación en el caos. Menos de 4 años después de que la OLP fuera expulsada de Jordania, Líbano se encontró en medio de una de las guerras civiles más sangrientas y caóticas de la historia de Oriente Medio, de la que nunca se ha recuperado del todo. En resumen, las organizaciones palestinas no solo han atacado a Israel, también han sembrado el malestar en muchos de los países árabes y musulmanes vecinos. Y esto ha llevado a esos gobiernos a la conclusión de que permitir la inmigración masiva o incluso el reasentamiento en campos de refugiados dentro de sus fronteras provocaría disturbios internos en sus propios países. Y esto, por supuesto, solo agrava la crisis humanitaria para los palestinos no combatientes atrapados en medio. El problema es que, mientras organizaciones terroristas como Hamás y otras sean elegidas para representar al pueblo palestino, lo más probable es que su difícil situación continúe, ya que ni Israel ni aparentemente las naciones árabes circundantes quieren ver a sus propias poblaciones amenazadas por grupos terroristas.